Un lindo y hermoso sábado, muchas, pero muchas bendiciones. Que el Señor tenga bien hoy ayudarnos para ver lo que ya es la segunda eh, lección que habremos de estudiar esta semana. Y en esta ocasión vamos a estudiar acerca de la caída, el capítulo 3 de Génesis. La semana pasada estudiamos, o sea, en la primera lección de este segundo trimestre, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, donde vimos toda la formación, todo lo que Dios hizo y que el Señor dijo que todo era bueno en gran manera. Pero ahora vamos a ver cómo es de que después de que Dios formó a aquella imagen, a la imagen suya, al hombre, eh, pues en el capítulo 3 nos habla de la caída. Así es de que vamos a pedirle al Señor ya en esta segunda lección de este segundo trimestre, que Él sea el que nos dirija y nos dé el conocimiento para entender y comprender el por qué y cómo cayó aquellos seres santos, aquellos seres que no tenían nada en sí de conocimiento sobre la maldad. Así es de que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija, Él sea el que nos lleve en este estudio acerca de este capítulo 3 de Génesis. Oremos. Señor y amante Padre, gracias te damos en este hermoso y lindo sábado. Te suplicamos, Padre, que en esta hora tú nos acompañes para tener este estudio de tu palabra. Permítenos, Señor, poder meditar en cada una de las citas que hoy la lección nos trae a nuestro corazón. Y te pedimos, Padre, que seas tú quien nos dé el discernimiento de cada uno de ellos y que así podamos, Padre, comprender cómo nuestros primeros padres fueron engañados y cómo es de que, Señor, hoy en día todavía este enemigo también sigue engañando a muchos. Te rogamos y te suplicamos que tu Espíritu nos guíe, nos acompañe y que todo lo que estudiemos hoy, pues sea, Padre, para entender también nuestra condición. Te lo pido, Padre, y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, la caída es el título general de esta semana y en el cual vamos a estudiar todo el capítulo 3 del libro de Génesis. El capítulo 3 de Génesis, realmente lo que está haciendo el escritor Moisés, hablándonos acerca de la historia de la caída que tuvieron nuestros primeros padres y en el cual también nos habla acerca de la tentación que se dio en ese lugar. Asimismo, también estaremos leyendo la segunda carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, y el capítulo 11 y el versículo 3, donde nosotros vamos a entender la sutileza de aquellos falsos profetas engañando a muchos que están buscando a Dios, pero que a veces son arrastrados, son guiados por estos falsos hombres que dicen tener la verdad, pero que en verdad no tienen nada. Y es así como Pablo nos llama la atención en este capítulo 11. De ahí vamos a ir al último libro de la Biblia, ya que estamos viendo el primero, que es el libro de Génesis, también el último libro, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 7 al 9, nos habla acerca también de esa línea histórica de la cual Juan habla lo que es el libro de Génesis. Así es de que así también estaremos viendo el libro de Juan, el capítulo 8 y el versículo 44, donde nos indica el apóstol en realidad, o el Señor Jesús, que el diablo
es el padre de la mentira. Es él que desde el inicio, él ha seguido engañando y ha seguido mintiendo, usando la misma palabra, hablando aún con la Biblia, pero transgiversándola, quebrantando los dichos de la palabra de Dios, que así hoy también hay muchos hombres que él usa para transgiversar la palabra de Dios. Iremos también a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 16 y versículo 20, donde él habla acerca del término, el exterminio total que se va a hacer con Satanás. Y al mismo tiempo iremos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2 y versículo 14, ¿verdad? Donde realmente vemos nosotros cómo Pablo habla de ese nacimiento de Jesús y que fue un hombre como nosotros, pero que también nos mostró y nos enseñó cómo vencer esas tentaciones, cómo poder lograr un día regresar al lugar donde él crió al primer hombre y a la primera mujer. Y por último, pues estaremos viendo la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, versículos 14 y 15, donde allí el apóstol Pablo habla acerca de que Adán en realidad no fue engañado. Adán supo lo que escogió, supo lo que era realmente la desobediencia, pero el amor hacia la mujer lo llevó a desobedecer a Dios y salir de ese lugar edénico. Y pues consiguientemente tenemos la lectura para memorizar en esta semana, el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15, que es una cita profética que Dios le da a Adán y a su mujer, en el cual iba a haber ese restablecimiento, ¿verdad? De vuelta del hombre hacia Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15. El Señor le dijo a ellos: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así es de que esta cita bíblica en realidad nos dice y nos habla como dice el escritor de esta lección, en medio de todo lo que Dios les había dado a nuestros primeros padres en el Edén, también había una advertencia. Y esa advertencia que Dios le dio a Adán y a Eva, pues está en el libro de Génesis también, el capítulo 2 y el versículos 16 y 17. Esta advertencia que Dios les da a ellos es siempre una advertencia que Dios le da a sus hijos. Dios siempre nos advierte de las cosas que nos pueden retirar de Él. Allí en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, el Señor les advirtió y les dijo: de todo árbol, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vamos a anotar nosotros durante esta semana sobre esta cita de advertencia, porque es ahí donde Satanás llega para poder hacer caer a aquellos seres divinos, aquellos seres que Dios había hecho a su imagen, aquellos personajes que en realidad tenían todo para no caer en desobediencia. Pero siempre, aunque a Eva se le dio una orden, se le dijo, se le aconsejó: no te separes de tu
eh, de tu marido, pero ella decidió ocuparse en otras cosas y ahí fue donde el enemigo la tentó y cayó. Por eso es de que el Señor le da esa advertencia. Y el Señor les dijo, no, no van a comer de esto, pero pueden comer de todo esto. Y allí vino esa tentación que hoy, desgraciadamente, estamos nosotros viviendo, esa desgracia, esa desobediencia del pecado. Por eso también la sierva del Señor nos habla allí en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 13. Nos dice claramente, ¿verdad? Dios no ordenó que el pecado existiese. O sea, nunca el Señor dio esa orden, sino que previó su existencia. O sea, Él sabía que eso venía. Dios todo lo sabe. E hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Dios proveyó antes de que el pecado viniera. Él ya sabía que el hombre que se crió a la imagen de Él un día iba a caer. Por eso la sierva del Señor dice, tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos a un Dios en realidad creador, hacedor de todo, de nosotros mismos, pero también proveyendo para la caída de estos primeros hombres. Y Dios le había dicho a ellos que el día que ellos desobedecieran, el día que ellos cayeran en pecado, iba a morir. Y el pecado fue sencillo, simple, comer una fruta. Ese fue el pecado. Pero el pecado ha llegado tan grande hoy en día que ese pecadito que inició de algo sencillo ha llevado a la humanidad a ir pecando, aborreciendo a Dios, al Creador, eh, abandonándolo, haciendo lo que uno quiere y no lo que Dios nos pide. Es así como la sierva del Señor habla y dice cómo es de que Dios en realidad ama al ser humano, ama aquella creación, aquella imagen de Él. Tanto así que dio en sacrificio a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener a través de Cristo el retorno, el regreso hacia Él. Y es así como la obra que Dios ha realizado eh, dentro de este mundo. Y así también la sierva del Señor en el libro El conflicto de los siglos, en la página 484, nos da este mensaje también. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Y esta es la verdad. El pecado no tiene explicación. Cuando menos humanamente no podemos explicarla. ¿Cómo es de que este hombre, eh, criado, hecho a la imagen de Dios y en un lugar donde realmente los ángeles le advertían, los ángeles hablaban con él, el mismo Señor Jesucristo venía a estar con él, eh, dialogaban de una manera que siempre les advertían que no se arrimaran a esos árboles en los cuales el Señor no había designado a ellos para comer todavía? Así es de que, ¿cómo es de que en realidad el pecado nosotros todavía no podemos explicarlo? Es algo misterioso, dice ella, e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es que es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley, es la manifestación exterior de un principio
en pugna con la gran lección de amor que es el fundamento del gobierno divino. En verdad que el pecado, mis queridos hermanos, no tiene explicación, pero hoy el pecado tiene muchas excusas que damos cuando nosotros pecamos, y lo vamos a ver cómo Adán y Eva se excusaron con Dios, como culpando a Dios. Y es así como nosotros muchas veces, cuando caemos en pecado o hacemos y provocamos un pecado, siempre nos excusamos, buscamos a un culpable, pero nunca nos sentimos culpables, ¿verdad? Yo creo que esta experiencia que Adán vivió y que hoy ha sido registrada para el conocimiento nuestro, nosotros cuando caemos en pecado, como lo fue Adán, yo creo que más bien sería sencillo decir, sí, sí Señor, caí, pequé, perdón. Pero no, siempre hay que buscar a dónde esconder nuestro pecado o a quién dirigirlo. Y esto es lo que hicieron nuestros primeros padres. En realidad, damos gracias a Dios porque el hombre no fue maldecido en esta ocasión. Maldecido fue la tierra y fue aquella serpiente que era un animal tan hermoso que en realidad hoy en día pues todos lo vemos horripilante, feo, que no queremos ni tocarla. También la sierva del Señor nos dice en el libro A fin de conocerle, en la página número 16, ella nos habla y nos dice estas cosas. A Adán y a Eva se le permitió participar de cada árbol del huerto, con excepción de uno. Había una sola provisión. El árbol prohibido era tan atrayente y hermoso como cualquiera de los árboles del huerto. Se lo llamó el árbol del conocimiento, porque al participar de ese árbol del cual Dios había dicho, no comerás, tendrían un conocimiento del pecado y experimentarían la desobediencia. O sea, en pocas palabras vemos que el pecado de Adán y de Eva fue desobedecer. Desobedecer el mandato que Dios les había dicho. No comáis de este árbol. De todos los árboles podréis comer. Por eso va a ser interesante que mañana nosotros podamos entender y comprender esa serpiente que se encontró allí en el árbol y que volaba y que se podía posar donde ella quería con esas alas tan hermosas que tenía. Así mismo, pues vamos a ver nosotros, como dice el escritor. Sin embargo, en medio de esta tragedia surge la esperanza que se encuentra en Génesis 3:15, la que ya hemos leído y la que está de memoria para esta semana. Esta experiencia llamada el protoevangelio o la primera promesa evangélica. Una promesa donde, pues sí, esta serpiente ha de morder al hombre o el evangelio en los talones, pero el mismo evangelio aplastará la cabeza de este enemigo de Dios. Dios quiera que esta semana nosotros vayamos introduciéndonos en realidad a ver la caída y que esa caída no pueda ser la de nosotros en estos últimos días. Dios quiera que el Señor nos bendiga y que nos lleve a ir conociendo la historia pasada para que esa historia no sea en nuestra vida espiritual. Dios te bendiga, el Señor te guarde y un feliz y hermoso sábado.